A principios del siglo XX y tras la llegada de los primeros inmigrantes al Paraguay, hubo un intento de instalar las primeras fábricas. Estas consistían en pequeñas empresas de tipo familiar y de actividad efímera, la mayoría en territorio capitalino. Eso que llamamos enclaves eran grandes extensiones de tierra adjudicadas a empresas extranjeras o empresas conformadas con capital extranjero y algunos asociados paraguayos que tenían un predicamento importante dentro del gobierno, dentro de la estructura de poder. De ahí que prácticamente tenían prerrogativas que casi correspondían a pequeños estados dentro del Estado Nacional. El desarrollo industrial en las primeras décadas del siglo XX fue lento. Predominando el sistema de enclaves con empresas como la Industrial Paraguaya, Carlos Casado Limitada y la compañía Mate Laranjeira. Estas se dedicaban a la explotación de hierbas, maderas, tanino, etc. Esos fueron los grandes latifundios que se dedicaron al cultivo o a la explotación de la hierba mate. Eran los famosos beneficios de la hierba mate, que equivaldría a una concesión, la explotación de la hierba mate, de los montes para sacar las maderas o de las esencias que servían para procesarlas y exportarlas. En fin, una serie de procedimientos que estaban en un estadio entre la extracción primaria y una semi-industrialización. Entonces, ese tipo de cosas fueron los rubros más importantes de aquellos enclaves, que después, con las ganancias que obtenían, se dedicaron también a otros menesteres, no solamente ya a la explotación de materia prima de los bosques naturales, sino que también en la incorporación de tecnologías como el caso, por ejemplo, del ferrocarril, la extensión del ferrocarril y otros elementos industriales, la fábrica de jabón, de ácidos, de bebidas alcohólicas, etc. Este estilo de industrias sobrevivió hasta los años 50 debido a la disminución de algunas de sus principales materias primas. Las nacionalizaciones empezaron en la época de Stroessner. En ese momento creo que los ingleses se dieron cuenta que el ferrocarril ya no rendía los dividendos que tenía antes y decidieron venderle al Estado, y el Estado decidió comprar el ferrocarril, pero fue eso, una transacción comercial en donde el Estado es el comprador, de manera que en el Paraguay hubo, digamos que, fermentos estatistas cuando, por ejemplo, se crea la Comisión Mixta de Venta de Azúcar, pero también la Comisión Mixta de Venta de Azúcar se crea por el hecho de que había grandes ingenios que producían un azúcar de buena calidad a un costo relativamente más bajo que otros ingenios que producían un azúcar de no buena calidad a un costo mayor. Entonces, esos cultivos de cañeros iban a quedar al poco tiempo fuera de actividad y con el inconveniente de que muchas familias iban a padecer carencias económicas importantes porque se dedicaban al cultivo de la caña dulce. Entonces se establece un sistema de distribución, o sea, una venta centralizada y un sistema de distribución de los beneficios del azúcar, pero asegurándose de que todos los ingenios pudieran vender su producto y conservar las zonas cañeras correspondientes. Ese fue, digamos que, una especie de actividad donde el Estado entra a regular un mercado que, si fuera por la libre competencia, implicaría la desaparición de un rubro cañero importante en sectores como Carapeguá, Guarambaré y Benjamín Acebal, que eran los reductos cañeros distintos a los del Guairá, que eran los ingenios azucareros más importantes. El ingenio azucarera paraguaya de Tebicaril, azucarera Friedman, azucarera Iturbe, etc. Esos tenían mejores facilidades porque incorporaron una tecnología muy superior a la que tenían los otros ingenios. La construcción de las hidroeléctricas ha impactado en la industria nacional, permitiendo un salto cualitativo en la dimensión, concepción y práctica empresarial.
posibilitando la aplicación de rubros industriales como las yerbateras, forestal, de la molienda, arrocera, azucarera, cárnica, láctea, de las bebidas, oleaginosas, textil, química, farmacéutica, alcoholera, plástica, del vidrio, derivados del petróleo, del cemento, metalmecánica, automotriz, gráfica y maquiladora. La construcción de Itaipú fue muy importante para el crecimiento de Paraguay en todo lo que fue la década del 70 hasta que terminaron las obras civiles. Fue un ingreso de dinero realmente que no tenía antecedentes en la economía paraguaya hasta ese momento. En este periodo, el sector ha vivido la transición de un país de un incipiente desarrollo industrial a un crecimiento que supuso un despunte de producción de primera línea exportable. En los años 60, el Paraguay contaba con un sistema muy tradicional y dependiente de la producción agropecuaria, con poco empleo de tecnología. En ese entonces no se tenía la posibilidad de suficiente energía eléctrica. Se instalan en el país nuevas empresas transformadoras de materias primas, ubicadas principalmente en la región oriental en los departamentos Itapúa y Alto Paraná, con gran predominio de inmigrantes europeos, japoneses y brasileños, quienes se dedicaban a la agroindustrialización de la soja, maíz, tún, trigo, yerba mate, arroz y la ganadería. Mientras tanto, en la región occidental, en el departamento de Boquerón, los menonitas se destacaban en la industria ganadera. En ambas regiones se vieron fortalecidos con la creación de cooperativas como las Colonias Unidas en el sur y Chortitzer Comité en el Chaco. La cooperativa hace 63 años que nació por una necesidad de unirse la gente y vender sus productos que en aquella época los que estaban acopiando acá le aprovechaban mucho a la gente. Y eran cuestiones de venta de huevo, de queso, de grasa de cerdo y cosas así. Tenían que llevar encarnación y ahí se le pagaba un precio muy poco acá y la gente llevaba la encarnación. Entonces dijeron, vamos a hacer una cooperativa. Y los primeros años, como le digo, solamente era una cooperativa de consumo, ¿no es cierto?, que hacía un servicio a los asociados. Y 78 socios se unieron y formaron lo que es la cooperativa. Y como vieron de que había muchas necesidades, entonces comenzaron a trabajar ya en la producción. En aquella época lo que existía era el tún, la hierba, y también al final, en un tiempito, ya empezaron a comprar una planta, una industria. Una década después, el sector industrial ha logrado un gran impulso debido a la disponibilidad de una nueva fuente de energía, la hidroeléctrica, que permitió dinamizar la industria local para la provisión de los bienes empleados en la construcción de las represas de Itaipú y Yacyretá, que entraron en funcionamiento en 1984 y 1994 respectivamente, dando un salto cualitativo en el sector industrial.